Bueno, hola a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver por YouTube y todas las plataformas en las que va a ser subido este video. Hoy día tenemos el gusto de estar con Nat Carrillo, autora de Desde mi interior, que tengo aquí su librito. Y vamos a estar hablando un poco más de su poemario, de cómo fue su proceso y bueno, de todo lo que abarca su libro. Así que, bueno, hola Nat, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, para comenzar, para conocerte un poco más como escritora y para que te conozcan todos los que no lo hacen aún, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, de dónde eres. Ya, yo soy de Santiago, nací aquí, viví en el norte un tiempo, en Antofagasta, y luego volví a Santiago. Ya. Tengo 29 años y estudié educación parvularia en la PUC. Me egresé el 2020, pero por Ya. temas de pandemia, todo eso, recién empecé a trabajar el 2021. Mira, genial. ¿Y a eso te dedicas actualmente? No, actualmente no estoy trabajando, eh, pero porque quise enfocarme más en mi libro porque Genial, terminó mi contrato y ahora me estoy enfocando más como en el tema de la escritura. genial. Entonces, por ahora, bueno, principalmente escritora. Sí, claro. Y cuéntanos, Nat, ¿este es tu primer libro? ¿Qué te inspiró a querer hacer este libro? Porque bueno, para los que ya conocen un poco del trasfondo y quienes lo van a conocer ahora, es un libro muy íntimo, trata sobre temas muy, bueno, tanto personales como delicados, en realidad que muchas personas pasaron o pueden estar pasando. Y bueno, ¿qué te inspiró a hacerlo? Y cuéntanos, disculpa si te interrumpí, si este es tu primera novela. Ujú. Sí, es mi primer libro que escribo. Eh, lo que pasa es que yo por mucho tiempo busqué una manera de expresar mis sentimientos, y de forma como hablando con otros me costaba mucho hacer entender a las personas qué es lo que sentía. Y en eso empecé a escribir. Primero escribía solo como flujos de conciencia, donde escribía todo lo que sentía, todo Ujú. lo que sentía. Y siento que con el tiempo ese flujo de conciencia no era suficiente, porque cuando lo volví a leer no sentía como un orden o algo o que hubiera podido sanar un poco la herida, sino que era como solo descargarme. Claro. Y, y siento que además de descargarme necesitaba como un orden o como una reflexión respecto a lo que sentía. Claro, Y ahí fue cuando agarré estos fluir de conciencia y lo empecé a ordenar y lo fui transformando en poemas. Y ahí fue que fui creando el libro desde mi interior. bien, entonces, bueno, más o menos por lo que me cuenta es como tu proceso, o sea, tú creaste un proceso de sanación a través de estos escritos, que en realidad yo siempre he escuchado mucho que recomiendan cuando uno está, bueno, pase por lo que esté pasando, escribir lo que uno quiere, pero claro, o sea, siento que por lo que me cuentas, como que me imagino que había un poco de frustración al sentir Claro, tanto, escribir y decir, bueno, ¿qué más hago con respecto a esto? Y me parece bien claro. interesante que en ese momento hayas tomado como la decisión de decir, bueno, voy a convertir esto en un proceso de sanación. De hecho, ahora que estaba, bueno, yo ya lo leí, tuve la suerte, em, estaba viendo que también está como dividido en etapas que significan para ti, bueno, me imagino como otro orden dentro de este mismo proceso. ¿Qué me puedes decir de esas como Claro, etapas que cuentas? claro. Bueno, el libro cuenta de las cuatro etapas que son memorias, aflicción, anhelos y sabiduría. Y lo quise dividir así porque siento que parte como desde lo más íntimo, lo que más como me afecta a mí como persona que pasó por ciertos traumas en la infancia, eh, a, a tomar todo este dolor, todo este malestar
y llevarlo después a la sabiduría que es como la etapa donde no necesariamente estás perdonando a las personas que te hicieron sentir de esa manera, sino que estás permitiéndote sentir, estás permitiéndote eh, tomar todo eso y usarlo de una manera que te ayude a ti, que no te mantenga como eh, en, en el estado como más bajo que te puede provocar esos traumas. Claro, mira, me parece bien interesante lo que dices como con respecto bueno, esto es lo que como que estamos aprendiendo de esto, pero además no significa que estoy perdonando lo que me hicieron. O sea, me parece un punto súper válido porque yo siento que, bueno, en realidad en general, como lo que se ve, sobre todo como en todo el contenido que es como supera lo que te ha pasado y así, esto de que, bueno, también tenemos o sea, el poder de elección de no perdonar lo que nos pasó, de no perdonar a las personas que nos hicieron esto y sanar de manera, o sea, conmigo misma. Yo me ayudo a mí misma a sanar, pero eso no significa que deba hacer eso. Me parece súper interesante como ese planteamiento. De hecho, algo que también me llamó mucho la atención de tu libro es esta parte como más al inicio, que de hecho lo escribí para que, que dice como yo no soy tú, no vivo dentro de tu mente y experimento de la forma, ni experimento de la forma en la que tú lo haces. Me parece como súper importante porque es como, bueno, este es mi proceso y si te ayuda, espectacular, pero tú debes, o sea, tú tienes otro proceso y puedes sentir otras cosas y pueden llevarte a otros análisis. Me pareció como muy, muy al grano, o sea, no sé, me gustó muchísimo esa parte. Sí, para mí es súper importante que la gente entienda que este es mi proceso de sanación, este poemario, que te puede ayudar, te puede brindar un espacio seguro, sí, puede ser que pase, Claro, pero como decía en esa frase, no es necesario que sea tu proceso de sanación el mismo que el mío, no es necesario que sea que, que hayamos pasado por lo mismo para hacernos entender tampoco. Entonces, siento que es importante porque muchas veces cuando uno asiste a terapia o pide consejo a personas, te dicen así como, "Ah, pero a mí me pasó esto y como a mí me pasó esto, a ti tú tienes que superarlo de la misma manera en que lo hice yo. claro, Y siento que no te da espacio a sentir eh, por ti misma y no te da espacio a sanar por ti misma, que siento que es como claro, la base de la sanación, que es como partir por ti, no por lo que el otro te diga. Lo que el otro te claro. diga te puede ayudar quizás en tu proceso de sanación, te puede dar ideas, pero tú tienes que tomar todo eso y hacerlo tuyo, ver qué te sirve a ti, ver qué te ayude a ti, porque tú eres tú, no eres el resto. Claro, sí, me parece muy interesante esa postura porque, bueno, además de que se nota como todo, bueno, que sientes harto, que yo siento en realidad personalmente que es un halago el sentir harto. Siento que ya pasamos la idea de que sentir estaba mal, o sea, cuando la gente siente harto y se nota en tus escritos, me parece espectacular. Y toda esta idea que tienes como de, mira, este es mi proceso y a mí me ayuda a sanar y estoy, bueno, te sientes feliz por este proceso de sanación, pero descubre tú el tuyo, es como, no sé, es reconfortante porque siento que puede ser muy abrumador quizás para alguien que esté pasando la situación que esté pasando, el ver tanto así como, no, mira, supéralo de tal forma y después a mí no me funciona, ¿qué hago? No, me pareció muy Claro. genial esa parte como del libro, bueno, en realidad en general. Y cuéntanos un poco más, ¿qué vamos, bueno, además de lo que hemos estado hablando, qué vamos a encontrar en tu libro? ¿Qué es lo que a ti como autora te parece más interesante de este? Mm, Yo creo que una de las partes que, o sea, el principio fue las partes que más me costó escribir y volver a releer para poder como adaptarlo a un poema.
porque es volver a recordar ciertas cosas que uno quiere olvidar. Claro, Entonces, siento que en la primera parte van a encontrar mucho como emoción muy como cruda, por así decirlo. Porque viene como desde muy adentro de mí y de una parte muy vulnerable que negué mucho tiempo de mi vida. Entonces, cuando recién pude hablarlo y pude expresarlo y pude sentirlo, fue, un proceso súper difícil, pero que lo, como que necesitaba vivirlo. claro, Eh, para mí, en mi experiencia personal, necesitaba como vivir como el aceptar lo que había pasado para poder sanar esa parte. ¿Ya? Eh, y a lo largo del poemario, siento que voy como desarrollando que esos momentos que pasé eh, fueron forjando ciertas cosas en mí. Por ejemplo, claro, en la parte de aflicción, cuento mucho sobre las emociones en sí que me afligían por lo que viví, pero también otro tipo de emociones de procesos que fueron necesarios para mí. claro, Eh, y ya en la parte de anhelo y sabiduría son como eh, partes como más esperanzadoras del proceso. Anhelos también tiene como, porque tiene como dos lados anhelos. Anhelos tiene la parte de anhelar como algo mejor y anhelar algo que también me puede hacer sufrir. ya, Como que tiene también esa dualidad, pero en sabiduría lo que me gusta mostrar, o sea, lo que quise mostrar en esa parte fue que podemos aprender de esto. claro, O sea, que yo pude aprender muchas cosas de esto. Como, es como no negar lo que viviste, sino que hacer algo al respecto para no tener un malestar constante. claro, Porque para mí era un malestar constante. Puede ser que para algunas personas sea algo que no sea un malestar que prefieran mantenerlo escondido y eso está bien. No tiene que por qué salir a la luz todo, pero para mí era necesario. claro, Entonces, como que recuperé un poco lo que he aprendido durante las terapias que he ido durante mi vida para poder validar como cada emoción que he sentido y que sé que voy a seguir sintiendo durante todo el tiempo que me lleve a sanar. claro. Y bueno, esto que tú me contabas como de que escribías todo lo que sentías, ¿es Ujú. algo que aprendiste como en terapia o fue algo que decidiste hacer como por tu cuenta? O sea, Eh, no, decidí hacerlo por mi cuenta. Es que cuando estuve en terapia nos daban como, nos decían que habían maneras de liberar emociones, ¿ya? Nos dieron distintos ejemplos. Entonces yo probé distintas cosas y encontré que la escritura era como tu lugar. mi punto. Sí, claro, mi lugar. Mi lugar seguro era escribir. Mira, qué interesante. Y entonces, ¿escribe desde muy pequeña estos como emociones que sentías o ya fue Mm, más grande? como en la adolescencia comencé, como por, a ver, está, como a los 15 más o menos, empecé a Claro, escribir. que es como cuando uno más tiene toda esa emoción ahí como Claro, guardada. Bueno, y sí. cuéntame sobre el proceso de escritura, porque tú al principio me comentabas que claro, que era como este desborde de emociones que tenías un poco desordenado e intentaste buscarle como el orden. ¿La idea inicial siempre fue un poemario o fue como que pensaste en quizás convertirlo en novela o algún otro escrito más como Eh, relacionado a otras categorías?
Ya, primero pensé hacer una novela, de hecho como que tengo como el manuscrito de de la novela ahí Mira, no terminado. Pero eh, quería abordar como varias temáticas, entonces sentía como que en la novela no alcanzaba a expresarlo de una manera como más acotada. claro. Bueno, además igual el poemario es Entonces, un poco más íntimo, ¿no? claro, es más íntimo. Siento que puedo expresar más cosas, o sea, para mí es más fácil expresar más cosas en pocas palabras que en varias palabras. Mira. Entonces, preferí escribir un poemario por eso. Bueno, y cuéntame, ¿tu proceso de escritura fue muy Mm. complejo para ti? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Cómo fue eso como de, ya, bueno, voy a Mm, hacer el poemario y comenzar a estructurarlo y todo? claro. Yo tenía, o sea, como que tenía cuadernos donde escribía de repente. A veces era el cuaderno de alguna materia en el colegio, Ya. de la universidad, como que necesitaba descargarme y escribía. Ujú. Y, fui guardando como esas hojas, y después de un tiempo las tomé, fui recordando ciertas cosas, eh, y dije, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo me puede ayudar esto? Eh, y ahí fui armando poco a poco como eh, un escrito grande, porque al principio no era un poemario, era como varias cosas juntas, como Claro, varias ideas juntas. Y después lo fui transformando en el poemario, lo fui dividiendo como en estas secciones que tiene, o sea, transformándolo en poemas, porque eran solo escritos, entonces eh, como igual me gusta la poesía a mí. Siento que se puede expresar harto a través de la poesía, pero cuando iba en el colegio, los poetas que me enseñaban a mí eran como poetas antiguos, entonces no, la verdad claro. el lenguaje, la verdad es que el lenguaje era mi peor materia en el colegio. Mira qué interesante. Sí, era mi peor materia, no entendía nada. La única parte que me iba bien es cuando nos trataba de libros. Ahí yo Mira, fluía. Eh, pero claro, nos presentaban poemas que eran como antiguos y eso de interpretar como qué quería decir cuando decía que, no sé, el agua del río, qué quería decir ahí realmente, no quería hablar del agua del río, sino que quería hacer, yo no podía hacer ese proceso, me costaba mucho, pero después fui descubriendo otros poetas, otras poetisas, y fui viendo que también la poesía se puede expresar de otra manera. Por claro, ejemplo, la poesía contemporánea, siento que es un poco más sencilla de entender que quizás la poesía de la Edad Media, de la Edad claro, Moderna. Entonces me inspiré también en ellos y en buscar un poco en qué es lo que lleva el tener un escrito cualquiera a transformarlo en un poema. claro, es Entonces que ahí lo siento también fui, más cercano, ¿no? Como claro, la poesía contemporánea es como mucho más accesible, por decirlo así, o sea, el lenguaje. em, a mi parecer, igual hay poetas, algunos ya de antaño, que pueden así, bueno, cuando uno los termina de entender, pero claro, el- nos sentimos mucho más cerca quizá como a la poesía contemporánea y además, como tú bien claro, dices, después nos damos cuenta que también es una forma de expresar lo que uno siente, entonces hay como esa claro, conexión. claro, Y porque no, continúa, disculpa. sí, el- porque claro, la poesía antigua siento que uno tiene que estudiarla para entenderla, como Claro, estudiar el contexto, estudiar, y siento que a veces o sea, pero no todas, no quiero generalizar tampoco, pero siento que algunos poetas de ahora no es necesario contextualizar tanto para entenderlos, claro. o sea, como estudiar tanto para entenderlos, como que son más accesibles para las mentes menos estudiosas como la mía. Bueno, y tu proceso como de publicación.
¿en qué momento dijiste, bueno, ahora tengo el poemario hecho, ha sido un proceso para mí, lo voy a publicar para que más personas puedan, bueno, verse ayudadas o Mm. simplemente expresarte? Claro, yo conocí a la editorial por una escritora que también publicó con ustedes, que se llama Cecilia Pinto, que también escribió un poemario. Ujú, Y había pensado en querer publicar mi poemario cuando ya lo tuve listo, como ya tenía el nombre, ya lo tenía ordenado por secciones, tenía algunas ideas de las ilustraciones que quería que tuviera. Eh, y al final me contacté por la página de la editorial y ahí me fueron dando como sí, nos gusta la idea, vamos a mandar la revisión, ya cuando me dieron el sí, yo así como, no puedo creer que esto esté pasando, que de verdad se vaya a publicar. De hecho, tengo mi libro aquí y siento como que todavía no es real. Todavía, claro, a muchos escritores les pasa. Bueno, pero además, Sí, como tú lo vas contando, en realidad tú lo tenías mucho más planeado. claro. A veces llegan acá escritores como, mira, no, quiero hacer esto y no, no tengo nada, solo quiero hacer esto. Eh, pero claro, no sé, además el libro tiene unas ilustraciones muy bellas, que por el momento vamos a mostrar Sí, solo lo de adentro para que lo adquieran y vean. Pero la ilustración está muy bella, además tienen mucho significado. Cuando yo lo sí, estaba leyendo, sentí que plasmaba en una imagen lo que era la expresión que estaba dando, porque además estas como etapas que tú dices se ven plasmadas en el libro, no de manera así como etapa tanto, o etapa, sino que más bien como a través de unas palabras que expresan el momento en el que inicia ese proceso. claro. Entonces, bueno, con respecto ahora que estamos hablando a las ilustraciones, ¿cómo se te ocurrieron las ilustraciones? Dijiste, bueno, quiero plasmar también en imágenes, ¿cómo buscaste a quién hizo la ilustración? ¿Cómo fue eso? Sí. Yo conocí, bueno, la persona que hizo mi ilustración es la Sole, Sol y Luz. Yo la conocía de antes porque le había encargado de hacer ilustraciones de mis mascotas. Ya, Eh, y me gustaba mucho su forma de ilustrar, como que la sentía muy, como que otorga como una paz. Siento que un poco claro. sus ilustraciones. Y la contacté antes de escribirle a la editorial. Le conté que quería, que tenía un libro escrito, que quería mandarlo, o sea, que quería publicarlo y que si yo hablaba con la editorial, ella estuviera dispuesta a trabajar conmigo y con ellos. Y, y me dijo que sí. Entonces ahí empezó todo el proceso de hacer las ilustraciones. Yo tenía como una ideas, yo no sé dibujar, pero lo intentaba. Tenía como una idea y se las mandé y después ella me pidió que ya cuando se dio el visto bueno de la editorial de que ella podía hacer las ilustraciones, le mandé el texto como introductorio de cada parte y además el primer poema que sale en cada Ya. uno. Eh, y ella fue creando imágenes y me las mandaba por correo y yo hacía ciertas correcciones y ahí se fue formando de a poco el poemario. También me mandó la gama de colores para la portada y ahí al final se armó todo. Mira, ¿y cómo fue para ti Mm. recibir finalmente tu- tus libros? ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿qué Ah, sentiste? Porque en realidad es como, bueno, la claro, culminación de este proceso, no, no es que haya claro, terminado, pero está en físico, o sea, aquí está, claro, este es lo que yo creé. ¿Cómo fue ese sí, momento para ti? lloré. Me imagino, yo también hubiera llorado. Cuando lo vi la primera vez, como que le saqué el plástico y fue como, "Ah, yo realmente escribí esto, como fui importante de este proceso". Entonces sentí que
que como que no era real, pero que sí era muy real. Y, y no solamente lloré por haber logrado como publicarlo por la emoción del momento, sino que el escribirlo significó eh, presentarme de una manera muy vulnerable. Claro, Eh, y para mí es, es importante como verme fuerte. Entonces, el haber mostrado como esta parte tan mía, tan íntima, siento que es como aceptar que también puedo ser una persona claro, vulnerable y que puedo no ser fuerte todo el tiempo. claro, Entonces, para mí, el haberlo recibido, el que esté escrito, el que esté publicado, siento que me doy espacio a mí para poder sentir. claro. Es importante eso, tal como dices, aún a veces uno bueno, se muestra de tal forma, de hecho, creo que el círculo que nos rodea también nos conoce de tal forma y me parece bastante valiente en realidad ponerse en esta posición. Mira, sí, soy una persona sensible, tengo mucho que expresar y además, bueno, tuve todo este proceso de sanación que me imagino que quizás muchas personas no sabían que estabas viviendo este proceso. Entonces, igual Claro. es algo bastante como fuerte dentro de lo que es como tu vida como escritora y además tu vida personal, o sea, juntar como Claro. estas dos partes finalmente. Sí. De hecho, las personas que ya lo han leído y me han escrito me han dicho así como, que se dan cuenta que a veces ven cara, pero no corazones. Claro, Como que, que te ven de una manera y realmente no saben todo lo que estás pasando. Y siento que eso es algo que muchas veces la gente asume. claro, Asume ciertas cosas de los demás, pero no conoce realmente qué es lo que lo ha llevado a estar así. O, o que, totalmente. o que esa persona, no sé, se muestra feliz todo el tiempo, pero realmente no es así todo el tiempo y no mucha gente se da el tiempo de conocer la otra parte de la persona o quedarse ahí cuando le muestran la parte que ya no es tan feliz. Claro, claro. Bueno, más o menos como para terminar, me gustaría Ujú. darte el espacio para que tú hagas una invitación a quienes todavía no han adquirido el libro, contarles un poco como de qué va, de toda esta temática, de que hemos estado hablando un poco del proceso. Y bueno, te dejo el espacio para que invites a la gente. Hola. Eh, bueno, los invito a todos a leer mi libro Desde mi interior, un poemario que involucra partes de sanación del alma, eh, y espero que cuando lo leas puedas encontrar un espacio seguro en donde puedas, aunque sea un poco, sanar un poco, encontrar empatía dentro de ti sobre tus propios procesos y puedas permitirte que esa emoción, ese sentimiento no sea aplastado por lo que te digan, por lo que te hayan dicho, por lo que te hayan hecho, sino que te permita sentir y encontrar un espacio en el que puedas expresar esos sentimientos. Genial. Bueno, por mi parte fue un gusto hablar contigo, Nat, hablar un poco más de tu poemario y bueno, de conocer además todo como el proceso que tuviste. Te doy muchas gracias por tu tiempo además y bueno, los invito a todos a adquirir el libro, está disponible en trayecto.cl y en distintas librerías del país. Hasta luego, Nat. Dale, gracias. Chao, que te vaya bien. Chao.